Muy buenas noches. En esta oportunidad le damos gracias al Señor que nos permite una vez más poder ingresar a sus hogares con el programa Evidencias Bíblicas a la luz de la palabra. Le damos gracias al Señor realmente que nos ha podido convocar el día de hoy, donde también tenemos dos grandes hombres de Dios que el día de hoy nos van a acompañar todo el programa. Así que, hermano mío, si que tú estás ahí conectado, no te pierdas esta programación y quédate hasta el final, que ten por seguridad que Dios va a hablar a tu vida. Así que seas bienvenido en este momento y le damos gracias al Señor. Gracias por todo lo que hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. El día de hoy, amado hermano, tenemos un programa que realmente va a ayudarnos mucho a entender y a conocer más el corazón de Dios. Realmente un programa que va a estar muy, pero muy tremendo y va a ayudar mucho a tu vida, va a edificar mucho tu vida y te va a hacer entender el corazón y el plan de Dios que tiene para ti como hijo del Señor. Así que quédate ahí, invita, comparte, porque es una manera de evangelizar a otras personas. Si tú compartes, otro hermano, otro amigo, algún vecino, algún familiar pueda también conocer la palabra, aprender y entender que Dios nos ama porque Él es bueno. Amén. Así que le damos gracias al Señor en esta oportunidad. Bendito sea el Padre. Bueno, como les venía diciendo, tenemos dos grandes hombres de Dios que el día de hoy nos acompañan. Y aquí a mi mano derecha tengo al pastor Iván Galarza. Pastor, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas noches, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. En verdad me encuentro muy contento, muy feliz, con gran expectativa de poder dar lo que por gracia he recibido de parte del Señor. Tengo el gusto de servir a Cristo en una hermosa congregación llamada Comunidad Cristiana Misionera Jesús es el Señor. Estamos en Los Olivos. Y qué más, ¿no? De poder hablar de la palabra, hablar del Señor, hablar bajo el tema de hoy, que es el Espíritu Santo. Así que les invito a que no se puedan perder, y como se decía al comienzo, vamos a compartir a más personas, porque siempre hay alguien que necesita escuchar, atender o entender la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga y muchas gracias por esta maravillosa invitación, mi pastor Henry. Gracias, mi pastor, bienvenido realmente, un gozo tenerlo aquí. Pastor Carlos, muy buenas tardes, bienvenido, pastor Carlos Zárate. Muy buenas noches con todos, siervos. Le doy gracias a Dios, pastor Henry, por esta invitación, y de verdad en esta oportunidad esperamos que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos guíe y pueda sacar de las dudas muchas respuestas a ustedes. Yo agradezco bastante a nuestro Dios y a nuestro hermano servidor, ¿no? Henry, muchas gracias. Gracias, pastor, bienvenido realmente. Muy contentos nosotros, nos sentimos honrados de tenerlos a ambos aquí en este lugar y sabemos que el Señor va a usar sus vidas y a través del precioso Espíritu Santo va a poder hablarte, va a poder enseñarte, va a poder instruirte, porque ten por seguro que Dios quiere hacer algo grande contigo. Por eso sean bienvenidos cada uno de ustedes y también vamos a conocer un poquito más a nuestros invitados el día de hoy. Y vamos aquí también al pastor Iván. Pastor Iván, cuéntenos un poquito de usted, dónde congrega, cuánto tiempo ya está pastoreando la iglesia. Cuéntenos un poquito, pastor. Glorias al Señor. Bueno, tengo ya prácticamente más de 19 años en la fe. Desde que conocí a Cristo, un 5 de octubre del año 2003, estoy ejerciendo esta hermosa labor, esta gran responsabilidad, algo de un poco más de 4 años directamente. Y bueno, anteriormente he estado sirviendo desde que conocí a Cristo, desde 18 años, he estado sirviendo siempre, ¿no? Y por la gracia del Señor he podido perseverar en el servicio del Señor. Estamos sirviendo aquí en Los Olivos, y antes de, ¿no? También saludar a un pastor Carlos Zárate, que el día de hoy nos está acompañando también. Se me pasó la emoción de poder estar aquí con ustedes, ¿no? Y bueno, me siento muy feliz, muy contento de poder aportar lo que quizás he recibido de parte de Dios y bendecir la vida de cada uno de ustedes como la mía ha sido bendecida por la palabra, ¿no? Y bueno, me encuentro feliz, soy casado, tengo mi esposa, mi amada esposa, tengo dos niñas hermosas de 12, 8 años y un pueblo maravilloso que día a día demuestra ese amor a Dios, y soy bendecido de poder ver cómo ellos aman a Dios, lo demuestran activamente, lo demuestran con obras, trabajando, sirviendo, haciendo lo que es y se llama y debe ser una iglesia. La iglesia es iglesia. Que Dios me los bendiga y yo sé que esto va a ser de mucha bendición. Muy bien, gracias, pastor, gracias. Pero, ¿dónde queda su iglesia, pastor? Quizás alguien por la zona pueda visitarlo. Claro, nosotros estamos en el distrito de Los Olivos, cerca al Mercado Santana.
al frente del mercado 22 de enero, calle Los Claveles, manzana M2, lote 19, Los Olivos de Pro, en el distrito de Los Olivos. Tenemos un servicio dominical a partir de las 4:30 de la tarde, martes y jueves de 7:30 hasta las 9:30, y los días sábados tenemos ayuno en la casa de Dios, y siempre estamos ahí trabajando, sirviendo, y Dios ha sido muy bueno con nosotros todos estos años. Amén, gracias, gracias pastor realmente. Pastor Carlos Zárate, cuéntenos un poquito de usted. Bien, mi nombre, soy un gran servidor de Dios, mi nombre es Carlos Zárate. En la obra de Dios tengo aproximadamente unos 10 años a cargo de la iglesia, y la verdad es que tengo un pueblo muy maravilloso, me encanta hacer lo que estoy haciendo. La iglesia queda en la organización de Coyique, en la cuarta zona, en el paradero 16. Bien, ahí estamos trabajando duramente, arduamente, tratando de hacer lo mejor para la obra de Dios. Amén, gracias, gracias pastor realmente. Bueno, como les decía, muy contentos hermanos míos, y que ya tienen invitación, cualquier momento que estén por la zona o quizás no estén congregando, no vayan a ningún otro lugar, pueden visitar estas iglesias, que está una en Los Olivos y el otro en el distrito, pastor. Comas. En el distrito de Comas, gloria a Dios. Bueno, el día de hoy vamos a ir al tema, un tema que realmente va a llenarnos mucho de conocimiento, nos va a nutrir el día de hoy a través de dos grandes hombres de Dios que nos acompañan en este momento, y vamos a poder comprender y conocer más lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la llenura del Espíritu Santo. Realmente un tema muy hermoso, pero a veces posiblemente algunas personas todavía no lo hayan entendido bien, pero el día de hoy ten por seguro que Dios te va a hablar, ten por seguro que la palabra te va a hablar, cada hombre guiado por el Espíritu Santo te va a hablar a tu vida y vas a poder ser edificado, que es lo que se quiere. Así que vamos a entrar a una introducción y vamos a darle pase al pastor Iván para que nos pueda decir sobre la llenura del Espíritu Santo, pastor. A ver, ¿qué nos podría decir, pastor? Uno de los maravillosos momentos que el creyente tiene es cuando descubre dentro del caminar, porque mayormente cuando uno no conoce a Cristo sí tiene referencia acerca de Dios, y de repente tiene una referencia también en menor grado acerca de Jesús, pero la referencia que la persona inconversa tiene del Espíritu Santo es prácticamente casi nula. Normalmente la humanidad, Dios, porque alguien tuvo que crear las cosas, Jesús, porque bueno, Semana Santa y Navidad nos hablan acerca de que vino un Mesías. Pero el Espíritu Santo, cuando una persona no vive la fe o no confiesa esta fe, lo tiene como obsoleto, como que no hay alguien que te enseñe, no hay alguien que te diga, no se habla mucho, no se dice mucho. Pero cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, podemos ver su obra en nosotros, y podemos ver que cuando Él entra en nuestra vida, ¿no? Como dice la palabra de Dios, empieza a ocasionar transformaciones gloriosas y vitales. Él es el que nos da convencimiento, Él es el que nos ayuda, el que nos consuela. Él es quien está con nosotros desde que Cristo ascendió a los cielos. Él descendió, porque así dice la palabra, y está con nosotros, y estará siempre estará siempre con nosotros y para nosotros, ¿no? Y de repente un toque de la congregación es acerca de la llenura. ¿Qué significa? Ya que a veces cuando hablamos de llenura nos referimos de repente a un vaso lleno, a un vaso que está literalmente lleno de algo, ¿no? Y a veces esa llenura de algo lo asemejamos de repente a lo que quizás hemos visto, ¿no? De repente exageraciones corporales, de repente el ir más allá de lo debido. No negamos, no niego la presencia del Espíritu Santo, que Él hace como Él quiere, no niego que Él tiene un poder ilimitado, no se niega a eso, pero también no es necesariamente que así sea la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es una obra de fruto, es a entender y comprender quién es Cristo para la vida de una persona, es dar a demostrar eso. Lo otro es secundario, lo otro sí es importante, claro que sí, pero es secundario. Hay movimientos espirituales de diferentes índoles en diversas congregaciones, pero si nos enfocamos a la palabra, la llenura o la presencia del Espíritu Santo siempre va a generar y va a dar frutos, frutos que deben estar por encima de cualquier experiencia, por encima de cualquier asunto que no se entienda humanamente. Por encima de todo eso
la evidencia, los frutos del Espíritu. Y si hay fruto del Espíritu, esa persona está llena de su presencia. Amén, amén. Gracias, gracias, Pastor Iván. Pastor Carlos. Amén. Bien, en forma de introducción, ¿no? Hay muchos conceptos erróneos sobre la identidad del Espíritu Santo, ¿no? Cuando hablamos algunos del Espíritu Santo, hablamos de una forma mística, ¿no? Hablamos del Espíritu Santo como el poder impersonal de algunas personas que siguen a través de Jesús, ¿no? La mayoría de las iglesias ven al Espíritu Santo como una persona individual y juntamente con Dios y con Jesús forman la Santa Trinidad. Pero hay algo muy importante que quiero recalcar, ¿no? Que las interpretaciones de carácter arriano, por ejemplo, al Espíritu Santo los miran como una entidad espiritual, pero con un carácter excelso, no divino, ¿no? Y según la interpretación de los modernistas, por ejemplo, ellos al Espíritu Santo lo ven como una cualidad, como una fuerza no divina. Entonces ahí vemos dos tipos de carácter que lo miran al Espíritu Santo de otra manera. Si hablamos de las interpretaciones, por ejemplo, de los trinitarios, el Espíritu Santo es otro Dios. O sea, viene a ser un Dios más. O sea, son tres dioses para ellos. Pero que el Espíritu Santo para ellos es un Dios, pero con no mucha fuerza que digamos que Dios. No es más divino que Dios, pero sí es Dios para ellos. Y si hablamos de los trinitarios, ¿no? Los trinitarios ven al Espíritu Santo como una persona, no como una persona divina. Entonces, esto lo llevan mayormente los cristianos católicos, los cristianos ortodoxos y los cristianos que somos evangelistas, ¿no? Y como carácter de introducción, eso puedo decir yo del Espíritu Santo, ¿no? Amén, pastor. Gracias, gracias por la intervención, pastor. Bueno, entonces vamos a ir profundizando en el tema sobre la llenura del Espíritu Santo. Es muy importante entender y comprender a fondo realmente lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y el día de hoy las respuestas a las preguntas que ya nos han hecho llegar se van a dar a través de nuestros invitados, de los dos pastores, Iván y el pastor Carlos, guiados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces vamos a ir a la pregunta 1. A ver si es que nos las hacen llegar, por favor. Buenas noches, yo me llamo Consuelo y quisiera hacer una pregunta, ¿no? Quisiera saber quién es el Espíritu Santo. Quisiera que me respondan esa pregunta, por favor, gracias. Bueno, ya pastores han oído, tenemos la primera pregunta y conforme la palabra, ¿quién es el Espíritu Santo? Pastor Iván, si usted nos podría por favor dar la respuesta. Gloria a Dios. Solo usaré un texto, San Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta palabra la pronunció nuestro amado Señor Jesucristo, bajo un título que era la promesa del Espíritu Santo. Nuestro Señor empezó a hablar con mayor claridad acerca del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no hay tanta referencia acerca de lo que el Espíritu Santo hacía, como quizás el Nuevo Testamento sí lo va a ver o sí lo va a hablar con claridad. Y Jesús, nuestro Señor, pues se marcó acerca de él diciendo, el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el quien consuela. Para nuestro Señor era aquel que iba a consolar, aquel que iba a traer paz, aquel que iba a tratar con nuestro ser. Él es el que nos va a aliviar. Para mí, o bajo este texto leído ahora, uno de los atributos es que Él consuela, Él es el que va a traer esa paz. Y creo que por la palabra es la máxima voz que se le da al Espíritu Santo como el Consolador, y no una sola vez, sino más adelante, o antes, perdón, 16 también dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El 16 habla acerca de un pedido y le llama a nuestro Señor así, os dará otro Consolador, atribuyendo que lo que él estaba haciendo para con los apóstoles, el Espíritu Santo lo haría cuando él ya no estuviera.
Por eso que otro pasaje dice, os conviene que yo me vaya, porque solo así el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. El Espíritu Santo es quien consuela. El Espíritu Santo es el quien trae paz. Él es, como dice 26, el quien nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todas las palabras que Jesús ha dicho a la humanidad cuando estuvo en la tierra, es el Espíritu Santo que le da efectividad y fe en cada creyente. ¿Por qué hoy la iglesia o el creyente mantiene la palabra? Porque el Espíritu Santo les hace recordar, nos hace que esto tenga vida, nos hace que cada palabra que el Señor nos dice tenga algo profundo en nosotros, nos toca, nos llena, nos llega, nos hace reflexionar, nos hace arrepentir, nos hace hacer que le sigamos a Jesús. El Espíritu Santo es el Consolador, Él es el guía, la tercera persona de la Trinidad, es Dios Padre, es Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, conforme hemos recibido la enseñanza. Yo lo resumo con esta palabra final, el Espíritu Santo es el Consolador. Amén. Gracias, Pastor Iván, por su intervención. Pastor Carlos, díganme por favor. Venga, hermano Henry. Y yo quiero tomar el texto 2 Corintios 13:14. Capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra, por la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Bien, vemos este texto, es muy interesante, habla del amor de Dios y habla de la comunión con el Espíritu Santo, con todos vosotros. Ahora, cuando hablamos de este texto, vamos a ver solamente la palabra comunión. ¿Qué significa la palabra comunión? La palabra comunión significa compañerismo, amistad, alianza, vínculo. Es alguien con quien podemos hablar y es alguien a quien podemos escuchar. Entonces el Espíritu Santo es una persona con quien podemos hablar, ¿no? Ahora, el problema de muchos de nosotros es que el Espíritu Santo no lo reconocemos. Quizás por lo que no lo hablamos, no lo vemos, no lo palpamos, ¿no? Pero el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se expresa, habla, ¿no? Jesucristo dijo bien claro en otro texto, quiero tomar también, Juan 16:7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Jesús hablando que le conviene a la humanidad que se vaya. Mire, pero si no fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Sabemos que Jesús está hablando y se refiere al Espíritu Santo, no como un consolador. Ahora, ¿quién es ese consolador? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que no te critica. El Espíritu Santo es la persona que cuando tú te caes, Él está atento para levantarte. El Espíritu Santo es alguien que te va a secar las lágrimas cuando estás en dolor. El Espíritu Santo es el que te fortalece cuando estás débil. El Espíritu Santo es la persona que te va a dar el gozo, que te va a enseñar, que te va a guiar. El Espíritu Santo, hermano mío, es el que mueve el tiempo a favor de nosotros. Es el que cambia toda la atmósfera a un 100% para el beneficio de la humanidad. El Espíritu Santo te hace hacer cosas que antes no hacías. Entonces vemos a un Espíritu Santo trabajando de tal manera que es todo. Vemos el Espíritu Santo hecho realmente un consolador. Es todo. Amén. Amén. Gracias, Pastor Carlos, por la intervención. Realmente, hermano mío, aquí estamos nutriéndonos de la palabra y es importante entender que el Señor te habla, pero también te digo, la Escritura está para que tú puedas escudriñarla. Acá ambos pastores te están dando versos, escudriña, profundiza. Es muy importante que tú también medites en la palabra como hijo de Dios. Y si tú, hermano o amigo, quizás todavía no conoces la palabra, este es el momento que puedas oír, quedarte hasta el final para que entiendas y comprendas el amor de Dios que tiene hacia tu vida. Por eso le damos gracias al Señor por este momento, por las respuestas que se están dando a las preguntas y esperamos que cada interrogante de cada hermano sea respondida el día de hoy. Que el Señor hable y te enseñe todas las cosas a través de su amado Espíritu Santo. Vamos a continuar entonces con las preguntas y tenemos la pregunta número 2, si nos hacen llegar por favor. Buenas tardes, pastores. ¿Qué tal? Mi nombre es Lady O'Brien. Mi pregunta es, ¿qué significa estar llenos del Espíritu Santo? Espero su respuesta. Muchas bendiciones.
Bueno, pastores, ya una hermana está haciendo la pregunta, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? A ver, Pastor Iván, si usted nos puede, por favor. Hay un texto, bueno, se refirió a Efesios capítulo 5, 18, donde se dice así literalmente, ¿no? A la pregunta, ¿no? Lo leo: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Esta carta, el apóstol San Pablo invoca a la iglesia que tenga la opción primordial de que busquen la llenura del Espíritu Santo o que sean llenos del Espíritu Santo, ¿no? Él hablaba acerca de cómo son los hijos de luz. Y la contraparte es que algo que sucedía comúnmente en aquellos tiempos, ya que en aquellos tiempos el embriagarse era su diversión mayoritaria, el estar embriagados, algo que sucedía quizás a esta época también la gente lo sigue haciendo, pero en la antigüedad era mayor, era muy superior a lo que ahora se vive, y entonces la gente optaba por embriagarse. Entonces, dando la contraparte de cómo ellos buscan esto, cómo ellos, como seres humanos, termina su tiempo laboral, termina su tiempo de oficio y buscan embriagarse. Y continuamente lo hacen y no hay detenimiento en esto, sino que lo anhelan. Saben que ya se van a emborrachar y al día siguiente también, y así sucesivamente. La contraparte a esa actitud de los gentiles o de los inconversos o la gente que no cree en Cristo está la de nosotros. Si ellos se embriagan con vino en la cual hay disolución, nosotros busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Así como ellos tienen esa intención de hacerlo y con propia voluntad, con deseo, con conciencia, deseo emborracharme, deseo embriagarme, así también la iglesia, tomando ese ejemplo negativo de ellos, busquen ser llenos del Espíritu Santo, le pongan interés a estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo, voy a un texto más, Lucas capítulo 1, versículo 15, dice así, gloria a Jesús, porque será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esta referencia era acerca de Juan el Bautista, el cual se le consideró como el profeta más grande, llamémoslo así bíblicamente, y a él se le habla antes de su concepción que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces Juan el Bautista es una referencia clara de lo que significa vivir bajo una llenura, y podemos ver en Juan muchas cualidades, podemos ver en Juan el Bautista, aunque la Biblia no refiere todo su historial de vida, pero lo que habla de él y era que era una persona que buscaba el arrepentimiento de los demás, era un ejemplo de testimonio, de dedicación. Tanto era así que él obedeció a Dios en no beber vino ni sidra y aún portar un tipo de vestimenta distinto a los demás, una obediencia fuerte. Y eso es lo que provoca el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su evidencia más clara es que tengamos obediencia a la palabra. Esa es la evidencia que está lleno el Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tu obediencia a la palabra va a ser ejemplar, va a ser dedicada. Y eso es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es estar lleno de su presencia. Algunos dirán, no, pero ser lleno es de repente hablar 5 tipos de lengua. Ser lleno del Espíritu Santo es que des fruto, que tengan los frutos. No es que seamos perfectos, pero busquemos que cada día el Espíritu Santo nos llene para tener comprensión de las cosas que no debemos de hacer y las cosas que debemos resaltar. Termino con Hechos capítulo 13, 9, a base de la pregunta ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Tomé a Juan como una referencia, su ejemplo de vida, y Hechos capítulo 13, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Hechos 13:9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Esta es una historia bíblica donde el apóstol Pablo va a acusar a una persona por las cosas que él estaba haciendo, ¿no? Él estaba oponiéndose a la predicación. Este personaje bíblico se oponía cuando Pablo predicaba la palabra a una persona importante y le decía que no crea en lo que Pablo predica. Entonces Pablo se enoja, llamémoslo así, ese enojo, y lanza una palabra de juicio a esa persona, ¿no? Para que se quede ciego. Pero vemos que él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces su función de estar lleno es que daba testimonio de Jesús.
testimonio de la salvación, de la fe, para la palabra en estos dos pasajes leídos, veo que era para predicar, para dar testimonio de la fe de Jesús. Ser lleno es eso, predicar a Jesucristo. Cuando el Señor invocó a la iglesia que recibiera la promesa del Espíritu Santo, la primera actitud que ellos tuvieron fue predicar la palabra. 5,000 convertidos y luego 3,000 más. Era la predicación, y gente que no había hablado de Cristo con tanta claridad empezó a predicar, porque sucedió algo en el día de Pentecostés. El Señor dijo con claridad a ellos que cuando Él no estuviere, ellos hablarían de esta fe a personas muy importantes, reyes, gobernadores, y terminó diciendo: y no tengáis miedo por lo que habréis, porque el Espíritu Santo pondrá palabra en vosotros. Ser lleno del Espíritu Santo es poder dar testimonio de Cristo en nuestra vida y hablar de Él con claridad, sin miedo y sin temor. Amén. Gracias, Pastor Iván, por su intervención, muy amable. Pastor Carlos, por favor. Amén. Bien, yo quiero también citar a ese texto de Efesios 5:18. Dice: no embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero también quiero leerlo en otra versión, que de Dios habla hoy. ¿No? Dice: no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Está un poquito más claro, ¿verdad? Las versiones bíblicas nos van a ayudar bastante a entender un poco mejor las escrituras. Sabemos que el embriagarse y el libertinaje son íntimos compañeros, y eso va a llevar y va a suprimir el alcohol a que nos quite la restricción moral y nos calle la conciencia. Y vamos a encontrar gente desenfrenada, gente sin rumbo, gente haciendo locuras, ¿no? Hablando hermenéuticamente del Espíritu, es escuchar la voz y el corazón de Dios en las Escrituras, explorando una parte más profunda y comprender el texto lo mejor que podamos. Y si lo hablamos escatológicamente del Espíritu Santo, nos va a enseñar que el Espíritu Santo tendrá una participación intensa en los días postreros. Cuando el último pecador se convierta, el cuerpo de Cristo estará completo y el misterio del bautizo por el Espíritu Santo terminará en el rapto, ¿no? Entonces, si nosotros no comprendemos y no entendemos estas dos cositas, hermanos míos, entonces no vamos a poder entender qué es el bautizo o qué es estar lleno del Espíritu Santo. Nosotros, cuando leemos Efesios 5:18, vemos a un Pablo diciendo en el contexto que el pueblo está pecando. Está pecando ese pueblo. Lo dice Pablo en el contexto de Efesios 5:18. Y cuando hablamos en Lucas 24:49, dice: he aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder desde lo alto. Tenemos a un hombre llamado Jesús diciendo: no hagan nada, no se muevan, no salgan a predicar y esperen. Vemos tremendamente a un Jesús diciendo todas estas cosas, ¿no? Y miren lo que sucede ya en el libro de los Hechos, que también quiero citarlo, en el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron las lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Una definición sencilla y rápida sería que es permitir que nuestra persona y nuestras acciones sean controladas por el Espíritu. Jesús inicia su ministerio, hermanos míos, luego de ser lleno del Espíritu Santo. Encontramos a un Jesús sanando enfermos, encontramos a un Jesús haciendo oír sordos, haciendo caminar cojos, levantando muertos, echando fuera demonios, ¿no? Pero eso sucede, hermano, después que Jesús está lleno del Espíritu Santo. Pero cuando se cita Efesios 5:18, en realidad no se está hablando de una borrachera, de alguien que se embriaga, sino se está tratando de verlo como una persona es controlada por el alcohol consumido,
Y de esa manera también el Espíritu Santo controla el cuerpo. Eso es lo que mayormente está tratando. No mucho habla de estas cosas, sino habla más bien de cómo puede ser controlado el cuerpo por el Espíritu Santo, ¿no? Luego vemos a los apóstoles también, ya cuando están llenos del Espíritu Santo, sucede lo mismo que le sucedió a Jesús. Después de recibir a ese Espíritu Santo, tenemos a unos apóstoles ya tomando decisiones. Vemos a los apóstoles ya, después de haber recibido el Espíritu Santo, dispersarse por muchos lugares y levantar muchas iglesias. Empezaron a hablar otros idiomas. A Pedro tenemos, cuando hacen un discurso, ganar 3.000, 5.000. Los apóstoles, luego de recibir el Espíritu Santo, ya no les importaba morir o vivir. Sanaban enfermos y expulsaban demonios. Entonces vemos que la llenura del Espíritu Santo, hermanos míos, es algo muy tremendo. Explicar, es amplio estas situaciones, ¿no? De hablar del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, estar lleno del Espíritu Santo no solamente es hablar lenguas, sino es ser controlado por el Espíritu Santo. Y cuando ya somos controlados por el Espíritu Santo, empezamos a hacer cosas sobrenaturales. Eso es lo que yo puedo hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Pastor Carlos. Bueno, le damos gracias al Señor. Mira, realmente ahí está tu respuesta, hermana mía. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Recuerda ser controlado por el Espíritu. Recuerda que la palabra de Dios abunde en tu corazón, porque tú al conocer la palabra, como decían aquí los pastores, vas a poder ser guiado y direccionado por el Señor. Por eso es importante entender que el Señor te va a guiar a través de su Santo Espíritu, y aquí coinciden ambos pastores que eso es ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, ¿todo bien, pastores? ¿Qué tal? Muy bien, ¿todo perfecto? Sí, está haciendo de mucha bendición. Podemos con la palabra poder dar a conocer algo de la presencia maravillosa que es el Espíritu Santo, con claridad, con entendimiento por la palabra, ¿no? Quizás añadir, ¿no? Eso no provoca que alguien esté en contra de unas manifestaciones. Creemos, personalmente, creo en las manifestaciones del Señor, que son ilimitadas. Él puede hacer como Él quiere. No hay límites. La palabra tampoco no lo limita a Dios. Pero también creemos que las evidencias bíblicas hablan acerca de un cambio de vida. Habla de una vivencia nueva, una manifestación gloriosa, y que esa persona luego, a las horas siguientes, da evidencia de pecado o no ha cambiado, no tiene utilidad. Las evidencias que la Biblia relata eran personas que eran tocadas por esa manifestación y cambiaban toda su vida para siempre. No digo que sean perfectos, cometieron errores, y ahí está en la palabra un Pedro que se levantó a predicar y se convirtieron tantísimas personas. Luego también tuvo una actitud negativa con el apóstol Pablo, apartándose de él cuando estaban comiendo muy tranquilos porque los judíos llegaron. Y Pablo le reprendió. No es que Pedro llegó a ser perfecto, pero entendió, comprendió, recibió exhortación, siguió, y siendo anciano, sus 2 epístolas le hablan a una iglesia dispersada y cómo deben mantener la fe, perseverar en la gracia del Señor. Así que está haciendo mucha bendición y estoy alimentándome bastante la palabra. Gracias, Pastor Carlos. ¿Todo bien? ¿Algo más que quiera añadir por ahí? Bien, hablar del Espíritu Santo, yo pienso y creo y estoy convencido y seguro de que hay que tener bastante temor. Bastante temor. Es la persona a quien de repente el mismo Dios lo dice, no podrás hablar mal del Hijo del Hombre, pero el que habla mal del Espíritu Santo, anatema sea, ¿no? En los tiempos venideros. Entonces, hablar del Espíritu Santo hay que tratarlo con mucho cuidado, con mucho temor, y tener mucho temor. Eso es lo que puedo expresar yo, hermano, porque la verdad es que no podemos expresar mucho del Espíritu Santo porque podemos caer en algo que no es. Y yo le tengo mucho temor a esa parte y a ese texto que yo acabo de hablar, ¿no? Y eso nomás puedo decir el Espíritu Santo. Muy bien, pastor, muy bien. Bueno, hermano mío. Muy bien, bueno, damos gracias al Señor que vienen respuestas de nuestros amados pastores y están quitando toda duda e incertidumbre que tiene referente a tus preguntas. Vamos a entrar también a la pregunta número 3 que nos han hecho llegar. Buenas noches, pastor. Mi nombre es Maribel Ciceli Rodríguez Carrión. Mi pregunta es,
La llenura del Espíritu Santo, ¿es una obra o un fruto? Gracias. Bueno, realmente ahí tenemos la pregunta, pastores. Nos dice nuestra hermana Ciceli, ¿la llenura del Espíritu Santo es una obra o un fruto? Pastor Iván, si nos podría, por favor. Gloria a Dios. A la pregunta acerca de si la llenura del Espíritu Santo es una obra o un fruto, yo interpreto esta pregunta al decir una obra como un estado final o un fruto como un estado a la cual debemos nosotros alcanzar y lograr. Lo resumo que al decir una obra es que ya esto te pasó y quedó ahí, o eso te va a llevar a una mejora, a un cambio. Voy a la palabra y Hechos capítulo 13, 52 me dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Habla acerca de una condición espiritual de los discípulos, a la cual se les consideraba que en ellos había dos cosas muy importantes. Una era gozo, pero otro era que estaban llenos del Espíritu Santo. En una elección que hubo hacia personas que debían ejercer ciertos cargo en la iglesia, llamamos a los diáconos, uno de los pedidos que se hacían es que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Esto quiere decir que habían visto en ellos diferencia entre ellos y los demás hermanos. No que los demás eran malos o pésimos, pero ellos habían destacado y ellos podían ser aptos aún para hacer las cosas que era servir las mesas, atender a las viudas y estar ahí constantemente. Hubo 7 elegidos. Y dentro del pedido era que sean llenos del Espíritu Santo. Esto me habla de que es una maravillosa forma de demostrar a las personas que el Espíritu Santo nos da acciones buenas. Esto se le llama frutos, que eso lo podemos ver en Gálatas 5:22, que es muy conocido, muy requerido también, porque bajo esto no es solamente un apunte de cosas bonitas que el humano debe alcanzar, sino que habla de que esto es obra, o mejor dicho, este es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, lo resumo porque sé que todos ya lo hemos leído tantas veces, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos 9 condiciones hablan acerca de una persona entregada maravillosamente a Cristo, porque un corazón que conoce a Cristo y tiene esto es porque tiene fruto del Espíritu. El Espíritu que está dentro de él ha hecho que en esa persona esto ocurra, esto se vea. No podemos hablar de que la llenura sea una cosa estática, que yo de repente esa noche vine y sentí poder que me hizo llorar y wow, y sorprendente, qué sé yo, pero pasa un mes y sigue haciendo cosas que no son lícitas. No tiene amor, no hay bondad, no hay gozo, no hay paciencia, no hay benignidad. Esto no es como un celular que lo cargo y ya está. Esto es algo permanente. Si Él está dentro de ti, esto se va a notar, esto se va a ver, esto va a estar ahí perenne. Y cuando fallas, lo que va a ocurrir es una acción de arrepentimiento. Algo dentro de ti te dice, fallé porque me exhortó el hermano, porque me dijo que estaba mal mi actitud y me voy a reivindicar, me voy a arrepentir. Eso habla del fruto del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo lo necesitamos todo nuestro camino que estemos en esta tierra. Ser lleno del Espíritu Santo es poder manifestar obras que la palabra nos identifica. No puede alguien decir, no, pero yo me sacudí fuertemente, pero tu bondad, ¿dónde está? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu paciencia? ¿Dónde está? No confundamos una manifestación, una experiencia de un momento muy bonito. Creo en las manifestaciones, pero la seguridad de la palabra está por encima de toda manifestación, por encima de toda experiencia, por encima de todo buen sentir que tengamos, está su palabra. Y si alguien tiene un Espíritu Santo, tiene que mostrar esto, amor, gozo. Y si alguno pastor, pero me falta la paciencia, pues ahí enfócate a orar y dile al Espíritu Santo que te ayude, que ese fruto se vea en ti. No es de la noche a la mañana. No digo que, pastor, lo intenté un mes, fracasé, renuncio. No, tienes que seguir mientras haya en ti ese sentir maravilloso de decepción cuando fallas
y de querer cambiar, el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti. Y el Espíritu Santo te va a llevar a esto alto, como sucedió al comienzo con estos 7 escogidos, porque vieron que estaban llenos del Espíritu. Habían demostrado por largo tiempo de que esta palabra había hecho efecto poderoso en sus vidas. Amén. Amén. Gracias, Pastor Iván, por la intervención. Pastor Carlos. Bien, con respecto a la pregunta, ¿no? La tercera, ¿no? La llenura del Espíritu Santo es una obra o un fruto. La verdad, y de mi perspectiva, puedo decir que son las dos. Son las dos. La obra es porque el Espíritu Santo quien va llenando al ser humano, y el fruto es cuando está totalmente en la vida de la persona, ¿no? Entonces, si decimos que el Espíritu Santo es una obra, es porque Él convence al pecador y lo lleva al arrepentimiento. Vemos muchas personas, muchos cristianos, ¿no?, pecando y arrepentirse. Pero no solamente podemos decir que se tiene que arrepentir, porque la Biblia dice que tiene que arrepentirse y apartarse. Entonces, ahí es donde convence el Espíritu Santo al pecador de arrepentimiento, ¿no? También podemos decir que es una obra porque Él es el que sella al creyente cuando una persona recibe a Cristo. Hablamos de un sello del Espíritu Santo como la obra que está haciendo en la persona, ¿no? ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es una obra? Porque santifica y nos va perfeccionando hasta el camino al cielo. Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a perfeccionar. Es la obra que Él va a hacer en el ser humano para poder llegar nosotros hasta donde Dios quiere que lleguemos. Entonces vemos a un Espíritu Santo obrando en el ser humano, ¿no? A todo aquel que realmente desea tener al Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo también nos lleva a la verdad y nos muestra la voluntad de Dios para con nosotros en nuestra vida. Es el Espíritu Santo que nos va a convencer de decir la verdad. Hay muchos cristianos, muchas personas, como todo lo que queremos nosotros llamarle, siempre estamos en mentira. Hay cristianos que siempre escucho decir de que ellos no mienten, pero la verdad es que todos mentimos. Todos mentimos. De una u otra manera mentimos, en el pensamiento o con palabras, pero mentimos. Pero es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a dejar de mentir y nos va a llevar a la verdad, ¿no? Entonces vemos a un Espíritu Santo que nos capacita con poder, y eso también es bueno, porque es el Espíritu Santo el que nos llena de poder. Y cuando hablamos que es fruto, podemos citar, pues, ¿no?, al famoso texto de los Galeses, ¿no? Capítulo 5, versículo 22, ¿no?, donde nos habla de todos los frutos, ¿no? ¿Cómo reconocemos realmente a un cristiano? No por lo que dice ni por lo que hace, sino por sus frutos. La Biblia dice, por tus frutos te conoceréis. Entonces, si nosotros realmente demostramos los frutos que está mencionando el apóstol Pablo a los Galeses, entonces podemos decir realmente que es el Espíritu Santo dando sus frutos en el cristiano. Porque hay muchos de nosotros que decimos que somos cristianos, pero con los hechos no lo decimos. Entonces, puedo decir que hay muchos cristianos en camino al infierno y ellos están pensando que están en camino al cielo. Muchos pastores que piensan que están en camino para el cielo, pero de repente, por sus frutos, están yendo caminos al infierno. Entonces, tenemos que ver los frutos también, ¿no? Entonces, podemos ver ahí que es fruto, demostrar realmente qué es lo que somos, el cambio que había en nosotros para poder ser dignos delante de Dios. Amén. Gracias, Pastor Carlos. Gracias por la intervención. Bueno, hermana, ahí tienes una respuesta sobre la llenura del Espíritu Santo, ¿es una obra o un fruto? Así que evidencias, como ambos pastores coinciden, tiene que haber en el creyente. Evidencias que puedan decir que sí, el Espíritu está en ti y eres una hija de Dios. Bueno, vamos también a seguir respondiendo las preguntas y tenemos la cuarta pregunta en esta noche. Bueno, nos hicieron llegar esta pregunta y se las transmitimos a ustedes. ¿Existe alguna manifestación física sobre la llenura del Espíritu Santo? A ver, pastor Iván, a ver si nos puede ayudar con la respuesta. Uno de los momentos maravillosos que la Biblia registra inicialmente en la vida de la iglesia primitiva
es acerca del día del Pentecostés, basado en una promesa que nuestro Señor les dijo, ¿no? En Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga Él sobre vosotros. Habéis oído que vendrá uno que bautizará con fuego. Y la iglesia, o los hermanos, o los apóstoles con los discípulos, los que quedaron, los 120, empezaron a orar, dice, unidos. Ese relato de Hechos capítulo 2, innegable, y por alguna gloriosa y maravillosa razón permaneció a Él. Y eso es algo maravilloso, extraordinario. Es la manifestación de Dios. Es su evidencia, es una experiencia gloriosa que cambió el rumbo de nuestro sentir, llamémoslo así. Sin Hechos capítulo 2, quizás no tendríamos una seguridad de un Dios que hace como Él quiere. Y una de las cosas que sucedieron y fueron buenas para el testimonio de la fe es que ellos recibieron al Espíritu Santo, y el autor de Hechos, el doctor Lucas, que como él dice en el libro de Lucas, no preveyó que la información que tuviese fuese precisa y exacta. Y en esa exactitud varios le comentaron que algo sucedió en aquel lugar, que algo ocurrió en aquel lugar, y mientras él escuchaba los relatos, él entendió y comprendió que bajo lo que ellos le hablaban, lo que había pasado, es común que vino como lenguas de fuego asentadas sobre cada uno de ellos, y un viento recio que entró, dice la palabra. Sí, no es un hermano, una hermana que soñó, experimentó. Eso sucedió, fue real, glorioso, eterno y maravilloso, y es testimonio vivo. No es alguien que vio una visión, o alguien que dijo, bueno, pone viento recio, pone una lengua de fuego. Es algo que quedó allí. Esto no es mitología, esto no es un cuento. Esto no es de repente, alguien lo puede decir, no, es una leyenda, como hay la leyenda de Gosayar, así. Esto no es leyenda, esto es la palabra de Dios. Esto es Dios diciendo, conozcan lo que yo puedo hacer. Y en este Hechos capítulo 2:12, el testimonio de la gente es vital, porque ellos son los que estuvieron allí, los que escucharon y vieron. Número uno, los que estuvieron allí observaron que habían 120 hombres que venían de una ciudad propia y que empezaron a hablar en sus idiomas de ellos. Y no era uno ni dos, eran varios idiomas que los apóstoles o discípulos empezaban a hablar, y era acerca de las maravillas de Dios. Esto es muy importante. La lengua de ellos era entendida. O sea, el que escuchaba entendía lo que estaba hablando y se sorprendía porque decía, estos son galileos, ¿cómo pues habla en nuestra lengua? Entonces, hubo una manifestación indudable, hablaron lenguas. O sea, eso no fue que se aprendieron en un par de horas un idioma completo, porque lo que ellos hablaban en lenguas era acerca de la maravilla de Dios, dando a entender que el que escuchaba entendía lo que ellos hablaban. Y era importante que sucediera eso porque era un lugar donde venían gente de diferentes naciones, y ya ellos en su visitación estaban saliendo, número uno, ver el poder de Dios, y ese poder de Dios reflejado en hombres galileos que hablaban en su mismo idioma de la noche a la mañana. Galileos por la vestimenta, por el atuendo, por su forma de hablar o expresarse, no sé por qué, pero ellos dijeron, estos son galileos. No les conocían, pero les sacaron, son galileos, y cómo hablan en nuestro idioma las maravillas de Dios. Ellos son los que hablan acerca de ese testimonio. Hablaron lenguas, se manifestó en ese bautismo prometido por el Señor, hablando las lenguas, para que estas personas escucharan en su lengua primitiva o natal las maravillas de Dios. Ahora hubo unos que sí, se burlaron. Hechos 2:12, ahí me voy a reflejar. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros de ese grupo que estaba así sorprendido y perplejo, burlándose, decían, están llenos de moscos. Entonces, Lucas ve importante o necesario que también se argumente lo que otros vieron, contrario a lo que otros sentían. Otros sentían, wow, maravilloso, Dios no está hablando en mi idioma, me está hablando en mi idioma de Cirene o de Ponto o de Mesopotamia o de Capadocia, y le entiendo con claridad de que Dios es grande, poderoso. Pero otros miraban y se burlaban diciendo, están todos llenos de mosto. Decir mosto es vino. Para ellos estaban diciendo, están ebrios o borrachos. Y un borracho y un ebrio se le ve con claridad por las actitudes que tiene.
por la forma como es al estar embriagado, se caen, se levantan, hacen cosas medias extrañas, ¿verdad? Algo así. Por algo está acá en la Biblia eso. Un borracho no se le puede ver porque está paradito y quieto. Ah, sí está borracho. No, no se puede decir. Algo tiene que hacer, algo distinto a lo que haría una persona en su estado natural. Y es la razón por la cual su burla también nos informa cómo estaban ellos. Otro pasaje bíblico que fue de suma importancia es Hechos capítulo 10, 43. El apóstol Pedro predica en la casa de Cornelio, diciendo con tanta caridad, ¿no?, que los profetas hablaron de Jesús, que en su nombre habría perdón de pecados. El siguiente versículo dice: y mientras Pedro hablaba este discurso, el Espíritu Santo descendió sobre los que oía y fueron llenos del Espíritu Santo, o mejor dicho, y hablaron nuevas lenguas. El reporte en el concilio de Jerusalén fue que a los gentiles también les había pasado lo que a ellos. ¿Cómo ellos se daban cuenta en ese momento de que vino la presencia del Espíritu Santo bajo una manifestación que sí era visible y audible corporalmente y hablaban lengua? El detalle y la diferencia es que el bautismo de Hechos 2 había gente de diferentes naciones. En el bautismo de Hechos capítulo 10 solamente había gente gentil romana, pero igual hablaron nuevas lenguas. Cito la Biblia en 1 Tesalonicenses 1:5. No con esto estoy queriendo dar contra lo que creo por la palabra, que lo más importante es la palabra de Dios y mostrar el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué usted dirá, pastor, pero porque usted, o acaso usted nunca recibió el Espíritu Santo? De repente el pastor nunca se lleno, como él no se saturó, como él no habla lengua, seguro. He experimentado la presencia del Espíritu Santo, he hablado lenguas, pero también la Biblia me enseña cómo es esa manifestación. No puedo imponer mi sentir o que yo quiero porque quiero, sino tengo que someterlo a la palabra, porque eso me lleva al Espíritu Santo, a someterlo a la palabra de Dios. Hechos 1 Tesalonicenses 1:5 dice así la palabra, gloria a Jesús, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué es lo que resaltó la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que resaltó esa manifestación física? Es que no solamente era el momento que hablaron lenguas o de repente parecían borrachos, no solamente fue eso, sino que eso los llevó a predicar la palabra, a llevar la palabra con poder, con demostración y evidencia, que el Espíritu Santo no era una ficción, sino que tenía poder para llevar a las personas al arrepentimiento, a convencerlos de justicia, de juicio y de pecado, como nuestro Señor nos enseñó cuando estaba en la tierra. Y ese poder llevó a predicar, a predicar, a predicar. Los primeros que se convirtieron en la casa de Cornelio, ellos tenían una evidencia total. Es Dios entre nosotros, importante y necesaria, porque ellos no escucharon a Jesús. Y eso impulsó a creer en la fe de Jesús por la experiencia maravillosa que vivía. Una experiencia espiritual sí nos debe llevar algo, a buscar al Señor en su palabra. No a que la experiencia domine nuestra vida, porque ahí sí erramos. No a que lo que yo siento me parece es más fuerte. No, Dios me habla y yo prefiero escuchar a Dios lo que me habla que lo que la palabra me predique. Eso estaría mal. Todo asunto está sujeto a la palabra. No me quiero ir más allá. El Espíritu Santo era algo tan maravilloso, perfecto, que impulsaba a los hermanos a predicar la palabra. Si me hablamos de manifestación, sea que un creyente, si está lleno del Espíritu Santo, a predicar a Cristo. Si alguien me dice, no, yo estoy lleno, me saturo, hago lenguas, 1000 lenguas hablo. No puedes hablar a una persona la palabra. ¿De qué estás lleno? ¿De tu emoción? ¿De tus sentimientos? ¿De copiar al otro? ¿De decir, uy, él traba lengua, yo agarro otro tipo de lengua y te trabas? No provoquemos algo por nuestra voluntad. Él es soberano y poderoso, Él puede hacer cosas. Y si hay una manifestación, es que tu vida va a ser transformada y la predicación va a ser gloriosa, porque será el Espíritu Santo que está lleno de Él, que predicarás a Cristo solamente.
Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, pastor. Gracias por la intervención. Realmente ahí está la respuesta, hermano mío. Así que tómala en cuenta, medita en ella y avanza. Que el Señor necesita que tú también prediques la palabra de Cristo. Gloria a Dios. Pastor Carlos, su intervención. Bien, con respecto a la pregunta sobre la manifestación física de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? El punto es que cada uno de nosotros experimenta al Espíritu Santo de forma diferente y diferentes grados, ¿no? Y la verdad es que cuando hablamos de algo de manifestación física, estamos hablando de algo que sucede, algo que está en nosotros y lo que hacemos, ¿no? Y vemos a un Espíritu Santo trayendo una manifestación tremenda sobre la humanidad, sobre el hombre, sobre el creyente, ¿no? Cuando nos da consuelo, por ejemplo, ¿no? El Espíritu Santo es un consolador, Él es nuestro defensor, Él es nuestro ayudador y nos da las fuerzas para que nosotros podamos enfrentar los momentos críticos que pasamos, ¿no? En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16, y yo, dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, ¿no? Vemos a un Espíritu Santo manifestándose, ayudando, consolando y tratando, ¿no?, de que el ser humano pase sus pruebas, pase sus problemas, ¿no? Tenemos aflicciones y tantas cosas en la vida y el Espíritu Santo es el que nos consuela y nos ayuda. También nos proporciona poder. En el libro de Efesios dice en el capítulo 3, versículo 16, que a través del Espíritu Santo vamos a ser fortalecidos con poder que Él mismo, de parte de Él viene, ¿no? Dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interno por su Espíritu. Vemos a un Espíritu manifestándose con poder en el hombre. También otra manifestación que tiene el Espíritu Santo, vamos a encontrarlo en la transformación, ¿no? Mediante el Espíritu Santo vamos a verlo acá en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice, por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Vamos viendo una transformación total de nuestra vida, en actos, pensamientos, en obras. Entonces, esa es la manifestación que el Espíritu Santo hace en la humanidad. Hablamos de una manifestación física y cuando estamos en la pregunta, cuando dice manifestación física, es lo que está sucediendo, en lo que hace el hombre, en los hechos. Y vemos a un Espíritu Santo transformando, dando poder y consolando. También vemos que el Espíritu Santo nos va a ayudar bastante en vencer los deseos carnales. Y vamos a citar en Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En la actualidad, muchos pasamos tantas tentaciones, pero es por el Espíritu Santo que nos ayuda a vencer esos deseos de la carne. Son manifestaciones que se realizan en el ser humano y el Espíritu Santo se encarga de ayudarnos de esa forma, ¿no? Es el Espíritu Santo, hermano mío, que se manifiesta en esta vida también para guiarte. Eso lo encontramos en Juan capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad. Vemos a un Espíritu Santo en todo momento guiando a sus hijos. Por eso que cuando usted o yo queremos hacer algo, lo primero que tenemos que hacer es orar y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Hay muchas personas en estos tiempos que la sociedad nos ha hecho creer otras cosas. La sociedad verdaderamente está en contra de las cosas de Cristo, porque la sociedad, ¿qué es lo que te dice? Hazlo. Pero cuando uno está en Cristo, no te dice que lo hagas, sino ponlo en oración. Entonces, el Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a consolar. Es el Espíritu Santo que se va a mover, ¿no?, de acuerdo a la atmósfera que en la que estamos para salir a nuestro favor. Si usted quiere hacer las cosas como cree que debe ser, los resultados de todo esto va a ser catastróficos.
Pero si nosotros lo hacemos, no con la ayuda, no con la ayuda del Espíritu Santo, téngalo por seguro que va a ser lo mejor que podamos hacer. Tener al Espíritu Santo es lo mejor. Esa es mi respuesta. Muy bien, gracias Pastor Carlos, gracias por la respuesta. Bueno, hermanos míos, ahí estás pudiendo escuchar y realmente ten por seguro que el Señor está hablando. Recuerda que Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad y guía tu vida para que crezcas y conozcas más de Él. Vamos a pasar a la pregunta número 5, a ver si es que nos la envían, por favor. Buenas noches, pastores, Dios les bendiga. Soy Patricia Arias y quisiera hacerles una pregunta. ¿El bautismo y la llenura es lo mismo? Bueno, pastores, ahí tienen una pregunta de nuestra hermana. Dice, ¿el bautismo y la llenura del Espíritu Santo es lo mismo? Pastor Iván, si nos podría, por favor, cortar. Cito la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 19:3. Hechos 19:3. El libro de los Hechos es un libro maravillosamente la historia de la iglesia primitiva, es lo que sucedía, era lo real, era lo que ocurría, lo visible, y lo que nos va a ayudar mucho a tener una comprensión de que estas cosas que sucedieron no es para nuestro testimonio, para saber lo que Cristo hizo en su iglesia por medio del Espíritu Santo sus primeros años. Y Hechos capítulo 19:3 acerca de la pregunta si el bautismo y la llenura es lo mismo. Sépase que lo que pasó en el día de Pentecostés no se vuelve a hablar en la Biblia que sucedió otra vez en ellos como grupo reunido. No volvió a suceder otra vez igual en ellos como grupo. O seguramente habrá habido altares de oración, cultos de oración, pero no se registra otro testimonio, solo de Hechos capítulo 2. Luego hay otro testimonio sin ellos en Hechos capítulo 19:3, muy aparte de la casa de Cornelio. Hechos 19:3 dice así la palabra, lo que sucedió en Éfeso cuando el apóstol Pablo en su viaje misionero encontró a ciertos discípulos. Dice así, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ya que ellos, versículos dicen, ¿no? Les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y esto es lo que al comienzo anotaba, ¿no? De que hay un desconocimiento desde nuestra vida secular o inconversa. Ellos, discípulos, tampoco habían escuchado del Espíritu Santo. Y la pregunta fue muy grave, muy directa. Cuando creíste, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y la respuesta es, no sabemos si el Espíritu Santo. Era su respuesta de ellos. Fueron bautizados, dice, y el versículo 19:6 dice así, y habiendo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¡Qué tremendo! Entonces, aquí en Hechos se registra otro acontecimiento. Ya no eran los 120, sino que ellos habían salido a predicar la palabra, y uno de ellos, Pablo, que no estaba en el 120, fue convertido por la palabra a Cristo Jesús, por lo que ya él narró 4 veces su conversión, y él encontró personas ya con conocimiento de Cristo, pero no del Espíritu Santo, y lo que hizo fue imponer la mano sobre ellos, y cuando impuso su mano, hablaron nuevas lenguas, y hasta hicieron algo que no sucedió ni en Hechos 2, ni en Hechos 10, profetizaban. Ellos empezaban a tener una manifestación de lo que el Espíritu hace. El bautismo, considero yo, por la palabra, esa es mi opinión, que el bautismo es un encuentro que se tiene con la presencia del Santo. No necesariamente porque no hay otros textos que digan, sí, tienes que saturar y tienes que hablar lengua. Hay textos que hablan acerca de lo que sucedía. Hechos 2, Hechos 10, Hechos 19, pero por alguna razón hay otros que no aparecen. No es que predicaban, no, de esos 3 hay. Pablo no dice en la palabra que así debe pasar un creyente, sea que hable lengua, se caiga al suelo, qué sé yo. No dice que así sea, no dice que así sea. El bautismo es una manifestación, que sea con poder en algunos, o de repente lo sientan y tengan una fe certera, una fe totalmente confiado en Dios, una fe puesta en Cristo solamente. Ahora, la llenura habla acerca de los frutos que yo voy a tener del Espíritu Santo para manifestarlo a mis hermanos. Y eso es demasiado alto y valioso.
Eso es lo que debemos enfocarnos, a dar esos frutos del Espíritu Santo, que lo da la llenura del Espíritu Santo, que habla acerca de que esa persona está llena del Espíritu de Dios, ¿no? El bautismo y la llenura no es lo mismo. El bautismo es una iniciación que puede ser poderosísima en algunos y de repente en algunos no sea así con evidencias físicas o corporales, sino una seguridad, una plena certidumbre de quién es Jesucristo, de quién es el Padre y cuál es su propósito y fin en esta tierra desde que Él fue alcanzado por la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo. Son totalmente diferentes. El bautismo es un hecho histórico maravilloso y la llenura es lo que ahora la iglesia debe ocuparse mucho más en manifestarlo. Amén. Gracias, Pastor Iván. Pastor Carlos, si nos podría ayudar con la respuesta, por favor. Bien, es una pregunta muy interesante, ¿no? El bautizo y la llenura sí es lo mismo, ¿verdad? El bautizo ciertamente ocurrió por primera vez en el día de Pentecostés y fue una experiencia de la cual participaron todos los creyentes que estuvieron ahí, y eso lo afirma el apóstol Pablo. Vamos a leerlo en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber el mismo espíritu. El Espíritu Santo es una experiencia que no se pierde, es única y ocurrió una sola vez, en el momento que la persona empieza a creer que Jesús es su Salvador, como su Señor y Salvador. Y hablando de la llenura del Espíritu Santo es una experiencia repetitiva, ¿no? Lo que es contrario a lo que es bautizo. Porque el bautizo solamente ocurre una vez, pero la llenura sí es algo repetitivo, a diferencia, pues, ¿no?, del bautizo es tremendo, ¿no? Entonces, vamos a ver en el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 4, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Vemos en ese texto cómo el Espíritu Santo se manifiesta, ¿no? El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 8 dice, entonces Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 9, versículo 17, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobréis la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 13:9. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. Hechos capítulo 13, versículo 52, dice, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozos y del Espíritu Santo, ¿no? Esta es la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Vemos que es repetitiva, vemos a un Espíritu Santo que cada momento se está manifestando en la persona, ¿no? Pero no solamente el Espíritu Santo, ¿no? Como estamos viendo, es repetitiva en el nuevo pacto. También se hace en el antiguo pacto. Isaías, capítulo 61, versículo 1, dice, y el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, ¿no? Me ha enviado para vendar los quebrantados de corazón. Vemos al Espíritu llenarse en cada momento. Es repetitivo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, pero sin embargo, cuando hablamos de bautizo, solamente es en una sola ocasión. Entonces no puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo porque una persona no se puede estar bautizando cada rato. No, esa es mi respuesta. Gracias, pastor, por la intervención. Bueno, ahí se está respondiendo cada pregunta, hermano mío, y igual seguimos aquí en el programa Evidencias Bíblicas a la luz de la palabra, que tú medites en las Escrituras. Acá te están dando los pastores ya por dónde ir, te están dando los versos para que tú puedas ahí profundizar, escudriñar y meditar en la palabra de Dios. Amén. Recuerda que estos temas son amplios. Se tomaría realmente mucho tiempo para poderte explicar a fondo, pero también tu responsabilidad es que puedas leer las Escrituras. Tu responsabilidad es que tú puedas escudriñar las Escrituras. Amén. Porque es importante que eso lo entiendas. La Biblia es el único libro que tiene al autor
las 24 horas del día, los 365 días del año, para que pueda ayudarte conforme tú le pidas. Gracias realmente, pastores, por las respuestas. Gracias a cada uno de ustedes. Y vamos a continuar con la pregunta número 6. Bueno, también tenemos una pregunta que nos han hecho llegar que dice, ¿existe diferencia entre la unción y la llenura? Bueno, la unción que la palabra nos enseña, ¿no? A ver, Pastor Iván, si nos podría ayudar con la respuesta. Oh, gloria a Dios. Existe diferencia entre la unción y la llenura, ¿no? Es lo mismo, dice, no, perdón, la llenura, existe la diferencia entre la unción y la llenura. Cuando hablamos de la palabra unción, aparece en la Biblia muy pocas veces, mayoritariamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya aparece en relación con nuestro Señor Jesucristo, tenemos la unción del Santo. Se dice de la unción como el poder del Espíritu Santo en una persona. La unción en el Antiguo Testamento estaba basado más que a poder consagrar con aceite las cosas sagradas de Dios o el sacerdocio. Aún en el Salmos capítulo, gloria a Dios, tomo acá el celular, Salmos 89, 20 dice, allí a David mi siervo lo ungí con mi santa unción. No era el conocimiento de que algo había pasado en él, pero un texto que es muy llamativo y muy usado es Isaías 10, 27, ¿no? Dice así, ¿no? Isaías 10, 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y nuevamente aparece la palabra unción. Y entonces estos pocos términos en la Biblia de la palabra unción ha hecho en estos tiempos que se crea que es un poder que uno puede dominar, que uno puede controlar, y eso ha llevado a que algunas personas pues se crean controlador del poder del Espíritu de Dios. Y aún dice, todavía hoy tendrás triple unción, doble unción, o pueden controlar al Espíritu Santo contando 1, 2, 3, ven Espíritu Santo, hoy está ungido, tiene bastante unción. ¿Por qué? Porque se cayeron en el culto como 50 personas al suelo. Y eso no es así basado a lo que comprende, es lo que Dios consagra, es lo que Dios dedica. No es controlable por el hombre, no, yo no lo puedo controlar, yo no lo puedo dominar, no se puede medir, él tiene más función que tú. ¿Por qué? Porque se sanaron 5 enfermos. Evitemos eso. La llenura, y vuelvo a recalcar, ¿no? La llenura es mostrar el fruto del Espíritu Santo, lo que Él ha dicho que se debe ver en nosotros, y lo separó con claridad: frutos de la carne, frutos del Espíritu. Es lo que va a provocar en cada uno de nosotros el bautismo, su presencia que nos visita. Y claro, el Espíritu Santo puede venir y en un servicio maravilloso, porque le necesitamos, nos puede llenar, como se dice, llenar de su presencia aquello que viene sobre nosotros. No es un hombre inventando eso, no es una invención, no es que 10 se organizaron, vamos a saturarnos, no. Hay cosas genuinas que Él lo hace porque es soberano, pero si eso que conlleva a una vida que demuestra fruto, eso es bueno y genuino. Recalco eso, la unción viene de parte de Dios, no puede ser controlado por el hombre. La llenura es lo que nos va a llevar a que podamos tener sinceridad en mostrar los frutos de esa llenura. Veo ahí que es diferente. De Dios viene la unción, Él la da, es incontrolable por nosotros hombres, no lo podemos dominar. No es que en mi mano tengo unción y se llena, hay una esfera invisible que yo sí lo veo porque tengo visiones. No, es el poder de Dios que lo da como Él quiere. Nadie, absolutamente nadie puede justificarse porque hubo un culto súper poderoso de Dios en aquel lugar. No lleguemos a eso. Recordemos lo que la palabra dice, que en aquel tiempo algunos dirán: en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre
sana enfermos, en tu nombre profetizamos. Y el que sana enfermos profetiza y echa fuera demonios, el poder del Espíritu Santo. No nos adjudiquemos algo, no nos va a salvar la gracia que Dios tiene sobre un ser humano para que aquella persona reciba una sanidad, un milagro. Llenura, demos demostración de que los frutos se vean ante las demás personas. Y esa es la diferencia que yo hallo en la palabra. Gracias. Gracias, Pastor Iván. Gracias por la respuesta. Pastor Carlos, si nos podría, por favor, aportar. La pregunta, ¿existe diferencia entre la unción y la llenura? La Biblia nos enseña claramente que en los momentos que formamos parte del cuerpo de Cristo, ya estamos ungidos ya. Y ya hemos recibido al Espíritu Santo, ya estamos ungidos con Él. En el libro de Juan, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces ya no es posible buscar una unción cuando ya el Señor nos ha concedido en su Espíritu. La unción del Santo es la misma persona del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a verlo eso en el 1 de Juan también, en el capítulo 2, versículo 27. Pero la unción de vosotros recibiréis de Él. ¿De quién? Del Señor. Permanece en vosotros y no tenéis la necesidad de que nadie os enseñe. Vemos a una unción ya establecida por el Espíritu Santo. Ya no podemos estar pidiendo algo que ya tenemos, porque ya está dentro de nosotros. Pero si se está pidiendo unción, porque yo he visto muchas veces decir, no, recibe la unción, estoy recibiendo la unción. No, pues si ya la tienes, ya no la puedes recibir, porque eso lo dice la Biblia. Pero la unción de vosotros recibisteis de Él, del Señor, dice, pero permanece en vosotros. O sea, el día que recibimos al Señor, ya tenemos la unción. Entonces ya no hay necesidad de estar diciendo, recibe la unción, ¿no? Y eso no está bien, desde mi punto de vista, ¿no? La llenura del Espíritu Santo es la influencia o control que ejerce sobre nosotros cuando nos entregamos a Él, ¿no? Por lo tanto, hermano mío, es importante recalcar la diferencia que hace la palabra de Dios entre unción y llenura. El hecho de que algunos hermanos o hermanas demuestren fruto, demuestren una devoción tremenda al Señor, no estaría correcto decirle que de verdad considerarlos ungidos, sino estar manifestándose y estar lleno del Espíritu Santo. Eso es, no es que estamos demostrando la manifestación del Espíritu Santo porque ya estamos ungidos. Hay una persona que dice, no, yo están haciendo esto, estás predicando, están de unción, están con el poder de unción. No, ya tienes el Espíritu, ya tienes su unción. Lo que estamos haciendo es realmente estar lleno del Espíritu Santo, esa manifestación, y esa es la diferencia que podemos dar, ¿no? Entre los dos. No está bien, no es lo mismo. Muy bien, pastor. Entonces sí existen diferencias, como han respondido ambos pastores, entre la unción y la llenura del Espíritu Santo. Muy bien, pastores, gracias por la intervención. Y vamos a pasar también a la pregunta 7. Buenas tardes, quería hacer una pregunta, si es que el Espíritu Santo abandona al creyente cuando peca y cuando se arrepiente regresa. Amén. Acá tenemos una pregunta donde dice si el Espíritu Santo abandona al creyente cuando peca y cuando se arrepiente regresa. Ya, acá está haciendo la hermana la pregunta sobre un creyente. Ya, un creyente, para que nos quede claro, ¿no? Entonces, Pastor Iván, a ver si usted por favor nos puede aportar con la respuesta. Cito la palabra en San Juan 14, 16, 17. Dice así la palabra: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo mora en un creyente, está dentro de un creyente. En el mundo no puede estar porque no le conoce, porque la palabra dice tampoco le ve y no puede recibirle. Entonces, esta pregunta está basado a ver a una persona que participa de la fe y tiene una caída, una falta, un pecado, se descuidó su oración, muchos factores, influencia,
Hubo tentación, como dice la palabra en Corintios, ¿no? Dios le dio la salida, pero no la aceptó esa salida, incurrió en falta. Entonces el Espíritu Santo se va de esa persona. Lo que Pablo quiere enseñarnos es que el Espíritu Santo se contrista. Efesios 4:30, hay un efecto, sí. El Espíritu Santo no va a estar feliz con que un hijo suyo cometa algo indebido. En sí, un creyente no debe pecar. No debe pecar, porque el que es nacido de Dios no peca, eso lo tenemos claro. No deberíamos, pero somos carne y hueso, no somos personas. Un día llegará, como dice la palabra en Corintios, que esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Eso es bien claro. Hoy tenemos carne corrupta. Sí, vamos a fallar. No una, varias veces. Claro que aquellas fallas no van a ser de escándalo, no deben ser de escándalo. Como seres humanos va a haber debilidades, fallas, tachas que nos lleve a orar, clamar a Dios y decir con claridad, ayúdame en esto. Pablo quiere enseñarnos por el Espíritu Santo que sí contrista, Efesios 4:30. Entonces, la respuesta que le podíamos dar a la hermana es que el pecado que no debería suceder en un creyente contrista al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30, da el consejo el Señor, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Y por qué el apóstol Pablo decía esto? Porque él estaba enseñando acerca de la nueva vida en Cristo. El que robaba antes, no robe más o no hurte más, ¿no? Estaba aconsejando, no te enojes, no des lugar al diablo, y muchos consejos, y termina diciendo, no, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesidad de edificación, a fin de gracia al creyente. Y bajo esas actitudes que un humano o un creyente no debería hacer, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No le contristes. El consejo es, no debemos contristarle. Con reconocer que si yo hago algo indebido, lo voy a contristar, y por esa causalidad debo buscar un arrepentimiento inmediato, luchar, pelear esta gran batalla, decir, Señor, esta es mi gran debilidad, este es mi gran defecto, cedo mucho en esto, no está bien lo que hago. Cuando una persona siente culpabilidad, está sintiendo arrepentimiento. Cuando una persona no siente eso, no hay arrepentimiento. Lo que ocurre es, el Espíritu Santo se contrista, no se va ahí y vuelve, pecó, pastor, me voy otra vez. Ya me santifico, vuelvo. Pecó otra vez más, me voy, vuelvo. Simplemente el creyente debe reconocer algo. No debemos contristar. Debemos tener entendimiento de que una acción negativa contrista al Espíritu Santo, y eso no debería ser así, porque con Él hemos sido sellados para el día de la redención. En el día que Él nos va a redimir, es importante comprender que debe estar su presencia en nosotros, vivida, gloria al Señor. Y termino con 2 Timoteo 1:14. 2 Timoteo 1:14. Dice así la palabra, 2 Timoteo 1:14. Dice así el Señor, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Sabemos que somos templo del Espíritu Santo, que Él está en nosotros por esa inmensa misericordia que Dios ha tenido con nosotros, que nos llamó para la salvación. Pablo quiere decir a la iglesia, guarda el buen depósito. Lo que te dio el Señor, tienes que guardarlo, porque el Espíritu Santo mora en vosotros. Él está en nosotros. Un creyente no debe practicar el pecado, no debe ser constante en eso. Si un creyente peca, posiblemente no haya conocido a Cristo, posiblemente haya sido solamente un momento bonito, una alabanza, una prédica con chistes, porque a veces ocurre eso. Me gusta porque el pastor hace reír bastante, es bien alegre el pastor, hoy comida, no, porque un creyente no debería pecar constantemente, debería poner un alto arrepentimiento, sentirse mal, dolido, y buscar en Dios sus arrepentimientos genuinos. Y eso, Él mora en nosotros, Él está en nosotros. Esa es la confianza y la seguridad que tenemos del Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, Pastor Iván, por la intervención. Pastor Carlos, por favor. Bien, hay la respuesta 7, hermanos míos. El Espíritu Santo abandona al creyente
cuando peca y regresa cuando se arrepiente, ¿verdad? Bien, mire, es simplemente así, de rápido, ¿no? El Espíritu Santo jamás nos va a abandonar a un creyente. Hablando propiamente de un creyente, ¿no? Si hablamos de un cristiano que se hace llamar hijo de Dios, no puede pecar, es una realidad. Sin embargo, he sido testigo de oídos y de vista que muchos cristianos, porque estamos hablando de cristianos, aquellos que se llaman y se hacen llamar hijo de Dios, ¿no? Dicen, no, pastor, he cometido un error. Lamentablemente queremos minimizar o queremos tapar, y eso es una mentira del diablo, porque no es un error, es un pecado, ¿no? Y hay muchos de nosotros que queremos tapar, minimizar y esconder la obra del diablo. Cuando uno peca, dice, no, he cometido una falta chiquitita, no has cometido una falta, no has cometido un error, tú has pecado, hermano, esa es la verdad. Y cuando realmente nosotros reconocemos esa parte, como que el Espíritu Santo también no está contento, ¿no? ¿Quién se va a contentar cuando una persona peca? Ni el ser humano mismo se contenta, el Espíritu Santo, ¿cómo se pondrá? Pues no. Entonces, pero eso no significa que el Espíritu Santo te abandone. No, el Espíritu Santo solamente está contristado, está apenado, está triste por causa de tu error, que tú le haces llamar error cuando es pecado, ¿no? Entonces, vamos viendo esos puntos porque es muy interesante cuando otros dicen, estamos en un proceso. Yo quiero decirte algo, que eso del proceso también es algo que no está bien. Pues yo le llamo proceso, yo no sé si usted le llamará, ¿qué le llamará proceso? Pero proceso, yo creo y estoy más que convencido, es cuando una persona, antes de ser cristiano, pero cuando ya se convierte en cristiano, cuando ya recibe a Cristo, ya terminó su proceso. A partir de ahí, para adelante, todo lo que comete es pecado. Entonces, cuando no estamos en esas situaciones, queremos tapar los errores, queremos tapar nuestra falta, nuestro proceso que le llaman algunos. No, te estás equivocado, hermano, es pecado, ¿no? Y eso realmente está tan mal porque el Espíritu Santo se contrista, pero no se va. Esa es la buena noticia que tienes como hijo de Dios, que no se va. Y vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículo 9, nos dice, mas a vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces estamos viendo que realmente el apóstol Pablo habla a los cristianos en Roma, a los que vivían en Roma, a esos cristianos a esos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo y que continuaban pecando, que querían seguir con su judaísmo, querían volver atrás. Entonces, oye, tú estás pecando. Ellos decían que no, pero sí estaban pecando. Entonces, así muchos en estos tiempos estamos viviendo, ¿no? Entonces, vamos viendo, hermano mío, que yo te quiero decir que no te engañes. No nos engañemos, ¿no? Con esas mentiras piadosas, no nos engañemos. Es pecado, tenlo por seguro. Pero, como le dije, no se va el Espíritu Santo. En otro versículo claramente nos habla, en Juan capítulo 14, versículo 16, nos dice, aquí Jesús dice que el Padre da otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y para siempre, ¿no? Pero esto no significa de que tú tengas la libertad de poder pecar como tú creas conveniente. Shalom. Amén. Gracias, Pastor Carlos, por la intervención. Bueno, hermano mío, realmente el programa Evidencias Bíblicas nace con la finalidad de poder conocer un poquito más la palabra de Dios. Lo que en este programa se enseña es motivarte un poco más a que tú puedas conocer las Escrituras, meditar en ellas, leer la palabra de Dios, porque es bien cierto lo que están hablando nuestros amados pastores, todo sustentado en la palabra. Si realmente tú eres un hijo de Dios y si en algún momento cometiste algún pecado, que posiblemente mentiste, es importante que entiendas que el Espíritu que está en ti te va a redarguir. No te va a dejar tranquilo, pero preocúpate si es que tú has pecado y no ha habido alguien que te redarguya. Preocúpate si tú estás practicando el pecado y no sientes un cargo de conciencia. Posiblemente, amado hermano, todavía no hayas tenido un encuentro con Cristo. Por eso es importante que entiendas, y este programa tiene esa finalidad,
no de juzgarte, simplemente que tú medites en las Escrituras, creas en el Señor, porque de esa manera encontrarás vida y vida eterna. Y terminamos con este verso que dice la palabra de Dios: todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Gracias, amados pastores, en esta noche. Gracias realmente, porque sé que todos los hermanos que han participado, sus respuestas les ha llegado. Sé que esto lo va a llevar a ellos a poder conocer más la palabra, a poder meditar en la respuesta que se le ha dado el día de hoy, y todo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Gracias realmente a cada uno de ustedes que se ha conectado, y como te digo, comparte, porque de esta manera la palabra va a llegar a muchas más personas, y de esta forma tú estás evangelizando a otras más personas, vidas, amigos, vecinos y a todos donde la palabra llegue. Pastor Iván, sus palabras finales para podernos despedir. Agradecidos por cada uno de ustedes, por haber estado todas estas horas, o este tiempo, mejor dicho, en la señal. Agradecido al programa Evidencias Bíblicas, agradecido al pastor Henry Yesca por darme esta oportunidad, agradecido al pastor Carlos Zágate, que el día de hoy ha sido de mucha bendición poder escucharle lo que Dios ha puesto en su corazón. Agradecido a los chicos que están acá, que son hijos de nuestro siervo Henry, que están trabajando arduamente para que este programa pueda llegar a su corazón, a su alcance, a su fe, a su entendimiento. Agradecido a Dios por encima de todas las cosas, y que esta palabra siga fluyendo, y esta palabra sobre encima de todo siga siendo entendida por nosotros para beneficio de esta hermosa fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga mucho, y no se pierda estos programas que son de mucha bendición. Amén. Gracias, Pastor Carlos, su palabra final. Bien, hermanos míos, quiero agradecer mucho a Dios por la oportunidad que me ha brindado, ¿no?, de estar aquí en este programa Evidencias Bíblicas a la luz de la palabra, que está juntamente con nuestro hermano Henry, que le ha puesto Dios en el corazón poder hacer este programa. De verdad, es muy interesante. Les invito yo a que ustedes puedan poder transmitirlo a todos sus compañeros, amigos cristianos, y que puedan ver este programa. Yo sé que de repente tendrán alguna duda. Yo les invito a ustedes a que puedan ustedes agarrar la Biblia y leer, no solamente escuchar lo que uno dice, sino que ustedes también lean, edifíquense ustedes mismos, ¿no? Y nada más que decirles que sigan enviando sus mensajes, sigan enviando sus preguntas, y en este programa de Evidencias Bíblicas a la luz de la palabra va a tener una respuesta. Amén. Gracias realmente a todos, gracias pastores, verdad es una honra tenerlos en este día, y también a ti, amado hermano y amigo que nos ves a través de este medio. Así que no te olvides, Evidencias Bíblicas, todos los lunes a las 8 de la noche entraremos a tu hogar, y la palabra de Dios va a edificar tu vida. Gracias, hasta el próximo lunes. Bendiciones, bendiciones, hasta la próxima. Gracias.